Roa por su valiosa ponencia. Y ahora, bien, para finalizar esta mañana productiva y enriquecedora, entramos en la tercera y última ponencia de las primeras jornadas de Graphosoft, tendencias tecnológicas. Para ello tenemos al doctor Rafael Torrealba, quien ha realizado estudios en licenciatura en física en la Universidad Simón Rodríguez, doctorado en física de la misma casa de estudio. Actualmente ejerce el cargo de director de programa de física de la UCLA, es profesor ordinario en esa misma casa de estudio y ha realizado publicaciones en 15 artículos de revistas especializadas y arbitradas. 10 informes técnicos publicados, aunado a lo anterior, 9 seminarios en congresos internacionales, 12 conferencias, invitados en universidades venezolanas, 24 seminarios. Además, es muy importante mencionar, ha obtenido premios nacionales, el premio Lisandro Alvarado al mejor trabajo publicado 5 veces, el CONAVA otorgado por la FAPUC 3 veces, el CONADES otorgado por el Ministerio de Educación Superior y el premio internacional Brain Gain, beca premio a Física Sin Fronteras, si no me equivoco en la traducción. Sin más que decir, pues le doy la palabra al doctor. Buenos días. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de una cosa totalmente distinta a lo que han venido hablando, ¿no? De programación. Yo al comienzo pensé en hablar algo de cuadernos Jupyter y Python, pero entonces lo que yo hago son aplicaciones, ¿no? La resolución de problemas, y entonces iba a ver cómo podemos mostrarles la resolución de problemas, pero si no entienden cómo se resuelve el problema, entonces no tenía como mucho sentido, ¿no? O sea, es una herramienta que posiblemente en otra ocasión pues encontraré algo más acorde pues, a los intereses de la gente de programación. Lo que sí les digo pues es que se usa mucho, ¿no? En el área científica, en el área de física y matemática, la programación hoy en día es esencial, ¿okay? Básicamente no puede existir, yo creo que ya ninguna área de ingeniería, ni ciencias sociales, ni nada, donde la gente pueda estar sin programar. Eso es necesario. Y entonces, bueno, aprovechando que me invitaron y que hoy es el día de la física, entonces les traje una charlita de astronomía. Okay, vamos a cambiar un poco el tema, una cosa más light, ¿ok? Y bueno, se está moviendo esto. Vamos a empezar. ¿No tiene un ratón? Ok. Vamos a empezar de vamos a retroceder. Abajo. No, debería retroceder aquí. Debería retroceder acá. ¿Por qué no dejas que Marco te apoye? Ah, bueno, sí. Bueno, yo te indico entonces, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo. Ok, ponlo en el comienzo, ¿no? Ponlo. Sí, ok. Ok, bien. Entonces, vamos a aprovechar porque contarles esto. Bueno, yo sé que ha habido cierto interés y el mes pasado, en febrero, pues llegaron 3 naves a Marte, ¿ok? Procedentes de 3 países distintos, seguramente lo han visto en la prensa. Okay, llegó una incluso de Emiratos Árabes, lanzada desde Japón, llegó otra China y llegó una de la NASA de Estados Unidos, okay, que es posiblemente la misión más grande y ambiciosa que se ha mandado hasta el momento. Bueno, entonces, ¿pueden pasarlo? Ok. Bueno, entonces estas naves que les contaba, pues tenemos la Perseverance, que es un multilaboratorio que se lanzó ya está sobre la superficie del planeta. Al-Amal, que significa esperanza, que como les decía es enviado por los Emiratos Árabes y lanzado desde Japón, y con eso se convierte en el 6º país que envía misiones al planeta rojo. Y Tianwen, traducido como preguntas celestiales o preguntas del cielo, que es un vehículo todoterreno que todavía no ha descendido al planeta y esperan bajarlo el mes de mayo.
¿Ok? Pasa, por favor. Ok, bueno, entonces, ¿esto por qué? Pues por la robótica, ¿no? La robótica es una ciencia que está extremadamente ligada a la computación. De hecho, tiene sus propios lenguajes de programación. ¿Okay? Normalmente ellos necesitan programar a muy bajo nivel, y entre las cosas que se tienen que saber para poder meterse en el campo de la robótica está tanto la electrónica como la física. ¿Okay? La parte mecánica de estos dispositivos es extremadamente compleja. Bueno, si ustedes piensan, vamos a hablar un poquito de grados de libertad. Los grados de libertad son las posibilidades independientes de movimiento de cada pieza. ¿Okay? Entonces la mano tiene como 35 grados de libertad, porque tiene grado de libertad en cada articulación que tenemos. ¿Okay? Eso, desde el punto de vista matemático y computacional, simularlo es extremadamente complejo. De hecho, estos robots pues tienen varios, que les llaman grados de libertad, ven que tienen varios ejes acá, donde él puede girar en distintas direcciones, horizontal y vertical. Y este es el Perseverance, que es el nuevo laboratorio que se posó sobre la superficie del planeta. Este laboratorio tiene una cantidad de instrumentos para medición de rayos cósmicos, para mediciones sísmicas, para mediciones ambientales, tiene el MOXIE, que es un laboratorio para probar la capacidad de producción de oxígeno mediante reacciones químicas, con el cual se espera después ver si eso es suficiente para sustentar llevar astronautas en alguna ocasión para Marte. Es grande, ¿no? O sea, este vehículo es más grande que se ha llevado al planeta, es del tamaño de un auto pequeño. ¿Ok? Pueden darle para enter. ¿Ok? Para posarlo en la superficie del planeta se requirió una grúa. Era una grúa, como ven acá, con cohetes que lo tenían que posar sobre la superficie del planeta. Uno de los grandes problemas en los viajes espaciales es el aterrizaje. ¿Okay? De hecho, los accidentes más importantes que se han ocurrido en la investigación espacial, lo conocen los de los transbordadores espaciales, justamente fueron regresando. Y la razón es que se requiere mucha energía, y cuando ya están en esta etapa, los vehículos no tienen combustible, tienen muy poco combustible. Entonces, para frenar de una velocidad de 28.000 kilómetros por hora en el caso de la Tierra, por ejemplo, a solamente 2.000 kilómetros por hora, que es la velocidad a la cual gira el planeta, ¿okay? hay que frenar 26.000 kilómetros por hora. Y eso lo tienen que hacer en 7 minutos. Se requiere una enorme cantidad de energía. En la Tierra y en Marte se utiliza la atmósfera como frenado, o sea, entran casi incandescentes, y con ese frenado que produce la atmósfera, ese frenado atmosférico, logran detener de manera muy peligrosa los vehículos, y después queda el problema todavía de llevarlo a la superficie. Últimamente, los 2 últimos vehículos que ha mandado la NASA lo han hecho mediante este dispositivo de la grúa voladora. En Marte, pues, tenemos, estos son los objetivos de la misión, pues, identificar los entornos que fueron capaces de sustentar vida microbiana, buscar ciclos de vida, recolectar muestras de suelo y probar la producción de oxígeno, que ya les había comentado. Este es interesante porque durante los últimos 40 años, esta es la primera vez que seriamente se proponen buscar vida en el planeta Marte. Y yo no sé, les voy a contar un poco, bueno, vamos a comentarles pues que a los que les gusta la robótica, ¿okay? Este lleva otra característica adicional. Este vehículo lleva un dron. El dron se llama Ingenuity y es un helicóptero que está diseñado para volar en la atmósfera de Marte, lo cual es extremadamente difícil porque es equivalente a volar en la Tierra a 35 a 40 kilómetros de altura. Entonces, ningún dron actual, salvo este, puede hacer esto ni siquiera en la Tierra. Entonces, esto es un avance que pues, tiene implicaciones comerciales. Ustedes saben que hay grandes empresas que están planteando ya la distribución de paquetes mediante drones. De hecho, ya se están llevando a cabo pruebas piloto. ¿Okay?
Amazon, por ejemplo. Bueno, otros objetivos obviamente militares, porque no vamos a mencionar por los momentos. Pasa. Bien, entonces, ¿por qué ir a Marte? Pues? Esta es la curva de crecimiento de la población desde el año 1700. Y nosotros estamos aquí. ¿Ok? Entonces la población se ha multiplicado por 8 en los últimos 300 años. Y estamos prácticamente al límite de los recursos del planeta. Es decir, ya el mar tiene kilómetros y islas completas contaminadas de plástico. Las selvas han sido destruidas prácticamente un 40%. La atmósfera se está calentando. Y el asunto es que la población no disminuye, sigue aumentando. Este crecimiento es la proyección más optimista para los próximos 100 años. ¿Ok? Y se espera que pueda llegar a 12.000 millones de personas. Actualmente tenemos 7.500. Pero hay otras proyecciones no tan optimistas que estiman entre 14.000 millones y 20.000 millones al final de este siglo. ¿Ok? Y entonces el asunto es, bueno, ¿hasta cuánto puede el planeta aguantar tanta gente? ¿Okay? Pásalo, por favor. Sí, pásalo también. Bueno, entonces, obviamente, pues, hay gente que está buscando alternativas fuera del planeta y a mí me gusta en particular esta, la Luna. La Luna, acaban de firmar la semana pasada un acuerdo entre Rusia y China para instalar una estación espacial en la Luna. ¿Ok? SpaceX, que es una empresa, la primera empresa privada, ¿okay? Que no es de un gobierno, que está dedicada a la explotación de vehículos espaciales. Ya están colocando, no sé si los han visto, los Starlink. Los Starlink es una red de, al final cuando esté completa, 845 satélites en órbita. Esos son mini satélites, ¿no? Un satélite de eso puede ser el tamaño del proyector. ¿Ok? Pero con lo cual ellos piensan dar internet satelital de forma global. Actualmente están haciendo pruebas, realmente creo que están un poco retrasados porque ellos ya lanzaron los satélites hace un año, bueno, parte de los satélites, todavía hay satélites que se están lanzando. Yo he tenido ocasión de ver algunos de los, cuando están en el cielo se ven una hilera de puntos, no sé si alguno los ha visto, los logró ver. Cuando haya el próximo lanzamiento, pues pueden verlo, pueden ver 27 estrellas que van en línea, girando alrededor del cielo mientras se van dispersando, se van alejando hasta su posición. ¿Ok? Y esta red de internet actualmente tiene una velocidad de 280 megabytes por segundo. ¿Ok? Comparado pues, con las velocidades que tenemos nosotros acá, es bastante rápida, por no decir 1000 veces más rápido. La otra ventaja es que puede llegar a cualquier lado, ¿no? Porque siempre va a tener algún lugar del cielo donde puedas mirar. Aquí las internet están ofertando a un costo de $100 mensuales y $600 de instalación en algunas partes de Estados Unidos ya. A mí me parece que están un poco retrasados porque incluso las tecnologías actuales han ido mejorando y ya hay servicios que te ofrecen 100 megas. Hace un año no había servicios que te ofrecieran 150 megas. Lo que pasa es que muchas veces esa tecnología de 100 megas, incluso de 500 megas por segundo, requieren de fibra óptica y no te las pueden instalar en cualquier lado, tiene que ser una gran empresa. En cambio, esto es algo que tú puedes tener en tu casa, un internet global, satelital. Claro, el costo para nosotros resulta algo prohibitivo, pero en otras partes del mundo no es así. Bueno, les contaba pues que esta empresa SpaceX de Elon Musk, él un día se reunió con sus amigos. Elon Musk es ¿lo conocen? Okay, el creador de Tesla, la empresa de automóviles, compró PayPal, lo vendió, un supermillonario. Se reúne con sus amigos y dice, mira, voy a colocar 500 millones, le voy a pedir 100 millones a cada uno para que formemos con esta empresa y le vamos a vender cohetes a la NASA. Y lo está haciendo. Sí, más o menos. Sí.
Bueno, de hecho, él le ofreció bajar el costo de los viajes a la Luna en 90%. Poner un kilo de material en la Luna costaba $25.000. Él ofrece hacerlo a $2.000, $2.500. Vamos a ver si cumple su promesa. Hasta el momento ha hecho avances bastante importantes. Ya tiene un contrato. Saben que desde que se estrelló el último transbordador espacial, bueno, entonces se quemó el último transbordador espacial, ¿por qué se quemaron? La NASA durante casi 15, casi durante los últimos 20 años no ha tenido vehículos propios, no tiene cohetes propios. Los norteamericanos estaban utilizando los Sputnik rusos, los cohetes rusos, para ir a la estación espacial. Esa tecnología, pues, tenía problemas políticos, problemas de que son vehículos que fueron diseñados hace 60 años y construidos hace 30. Bueno, está todo el problema de las sanciones que permanentemente tiene Estados Unidos contra Rusia y viceversa. Entonces SpaceX acaba de tener un contrato con la NASA y es el proveedor actual de la Estación Espacial Internacional. ¿Ok? Entonces, bueno, la Luna, como les decía, es una de mis favoritas porque está muy cerca. Está muy cerca, pero está mucho más cerca que cualquier otro planeta. Ir a la Luna tarda 3 días y otros 3 días en regresar. Si se quedan un día, pues son 7 días, una semana van a Luna. ¿Ok? Si quieren, están interesados, pues pueden pagarlo. Creo que está pidiendo $4 millones para reservar los viajes a la Luna en SpaceX. Solamente van a ir, darle unas vueltitas y regresar. ¿Ok? Si no, bueno, podemos estudiarlo desde la Tierra. Y el problema, como les decía, la Luna está más cerca, pero ir a Marte son 200 días. 200 días de viaje y 200 días de regreso. ¿Ok? Una misión dura 700 días mínimo. Y no puede adelantarse porque cuando el planeta está opuesto a la Tierra, pues tenemos que esperar que esté en posición nuevamente para que podamos viajar a él. Estas naves que llegaron el mes pasado salieron en julio, llegaron en febrero. ¿Ok? Y salieron 3. ¿Por qué salieron 3 al mismo tiempo? Porque esta vez, cada 26 años hay un acercamiento mayor de Marte a la Tierra, porque su órbita es elíptica y la de la Tierra es casi redonda, casi circular, y coincide que la fecha en la cual se tiene un mejor acercamiento de varios millones de kilómetros más cerca es cada 26 años, y justamente eso ocurrió en agosto del año pasado. Entonces aprovecharon para lanzar todos los vehículos, excepto uno que se quedó en tierra, no lo pudieron tener a tiempo, de la Agencia Espacial Europea. Sí, pobrecito. Entre 26 años. No pueden hacerlo este año, pero van a tener que ponerle un poco más de combustible al vehículo. Sí. Y tardar un poquito más en llegar. Entonces ya no van a tardar 700 días en ir y volver. Bueno, estas no van a volver. Entonces no 210 días en ir y volver, sino que van a tardar 240 días en ir. Tampoco es tan terrible. Al robot no le importa. Ok, entonces la Luna tiene un gran problema, y es que no tiene atmósfera. ¿Ok? Sin embargo, en la Luna hay mucho oxígeno, cosa que la gente no sabe. El principal componente de las rocas de la Luna es oxígeno y silicio. De hecho, la composición química de la supercorteza de la Luna es bastante semejante a la terrestre. Entonces se esperan encontrar muchos de los materiales que se encuentran en la Tierra. El problema es la atmósfera, o sea, no hay nitrógeno, no hay agua y sobre todo no hay casi nada de hidrógeno. Y con lo cual entonces no se puede generar agua. Se estima que podría haber helio 3. Helio 3 es un elemento que se da en el Sol y en la Tierra no hay, y que es fácil de fusionar, y con el cual se estima que se podría lograr técnicas de fusión en frío, de fusión caliente, fusión nuclear, que sea más rentable que la fusión que se está intentando hacer actualmente en los tokamaks. Los tokamaks son grandes anillos
de cientos de metros de diámetro, con campos magnéticos en los cuales hacen colisionar plasma para crear fusión nuclear controlada, como a tratar de explotar una pequeña bomba nuclear dentro del tokamak. No tanto explotar, más bien digamos como tratar de ser un pequeño sol. ¿Ok? En estos tokamak el problema es que ninguno ha logrado un régimen eficiente, es decir, ellos consumen más energía de la que producen. Y aun cuando la produzcan, después la fracción de energía que se puede aprovechar es mucho más pequeña que la que se produce. Pero con helio 3 la situación podría cambiar. Y se estima que en la Luna hay helio 3 almacenado en el subsuelo, procedente del Sol. Pero realmente lo importante para ir a la Luna no es el helio, es el agua. El agua es fundamental. No tanto para la vida, sino para combustible. ¿Okay? El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Y ustedes han oído hablar de que siempre hay supergasolina, de la gasolina más eficiente, cuando hay los programas de ciencia ficción que hay que crear un nuevo combustible que es el más eficiente. Bueno, el combustible químico más eficiente que conocemos es el hidrógeno, el simple hidrógeno. Es 2.7 veces más eficiente que la gasolina. Produce 2.7 veces más energía. Entonces, si tenemos agua y la descomponemos en helio, en hidrógeno y en oxígeno, y después la quemamos, tenemos el combustible químico más potente que tenemos actualmente. ¿Ok? De hecho, ese fue el combustible que llevó al hombre a la Luna. O sea, el Saturno 5, el viejo cohete de los años 60, volaba con hidrógeno líquido que quemaba con helio líquido, con oxígeno líquido. ¿Okay? Durante la segunda y la tercera etapa. La primera no, la hacía con otro combustible que era más barato. ¿Ustedes saben cuál es el cohete más potente que se ha lanzado a la Tierra? El Saturno 5 en 1969. Los cohetes actuales son menos potentes. Y la razón es que por costos, en vez de utilizar hidrógeno, por ejemplo, SpaceX todavía utiliza queroseno. Y el queroseno es más barato, más fácil de almacenar y no te da problemas de que vaya a estallar porque tenga una fuga, como le pasó al transbordador espacial, ¿okay? En 1989. Entonces, de hecho, hasta ya Elon Musk prometió construir el Starship, le cambian los nombres cada rato. A veces se llama Falcon Heavy, después se llama Starship, después se llama Starship DF, todos los meses le cambian el nombre por cualquier publicitario. Sí, bueno, prometió crear un cohete que ya está construido en la primera etapa, que con tanques adicionales, por primera vez superaría al Saturno 5 de 1969 en su capacidad de carga. Y con lo cual él pretende enviarlo a Marte. Entonces, como les contaba, el conseguir agua en la Luna sería lo ideal. El problema es que la Luna prácticamente no tiene agua. Recientemente se ha encontrado agua en la Luna y tiene una historia interesante porque durante 40 años de exploración espacial, Estados Unidos no había encontrado agua en la Luna, ni Rusia, ni la investigación europea. La India en 2016 mandó su primer cohete, su primera sonda a la Luna y mandó una misión a girar en torno a la Luna encima de los polos y encontró agua. A la primera, con una técnica muy sencilla que es utilizar cámaras de infrarrojo. Y entonces avergonzó a Estados Unidos, con lo cual decidieron desviar un satélite que tenían en torno a la Luna, estrellarlo sobre el planeta para producir una explosión y entonces con un espectrógrafo medir si encontraron un poquito de agua. Y dijeron, nosotros también encontramos agua en el regolito lunar. El regolito es la arena lunar. Ok. Si se encontrara, y es posible en los polos, en las partes no muy al norte, muy al sur, donde no en las caras de los cráteres, donde no les pega la luz solar, si se encontrara allí una cantidad de agua importante, pues sería bastante factible lo que están proponiendo los chinos y los rusos, de mantener una estación espacial allá. Claro, tener una estación espacial en la Luna en realidad es un paso intermedio para la exploración hacia otros lados. ¿Por qué? Porque salir de la Luna con un cohete
cuesta 36 veces menos combustible que salir de la Tierra. 36 veces menos. ¿Ok? Y si cambian la tecnología, si consiguen agua en la Luna y vuelven a la tecnología de hidrógeno con oxígeno, consiguiendo agua, por supuesto, ¿no? Lo separan en la Luna, se hace un tanque de hidrógeno, un tanque de oxígeno líquido y se utiliza un cohete. Bueno, ese cohete de Elon Musk, por ejemplo, que tiene la capacidad de poner 140 toneladas en la Luna, tendría ahora la capacidad de poner 450 toneladas en Marte. ¿Ok? O sea que es una ganancia por todos lados. Despegar de la Luna es 36 veces más económico y cambiar el hidrógeno es 3 veces más eficiente. O sea que se puede aumentar la potencia de los cohetes 100 veces. ¿Ok? Bueno, volviendo a esto, aquí este mapita de aquí, bueno, esta carta que está acá es interesante. Esto indica las franjas, así diagonales, indican los tipos de gases que puede mantener la atmósfera. ¿A qué me refiero con que puede mantener la atmósfera? Para salir de un planeta se necesita llegar a lo que se llama la velocidad de escape. ¿Ok? Si yo me muevo en la Tierra a 28.000 kilómetros por hora, puedo salir de la Tierra y ponerme en órbita. Pero son 28.000 kilómetros por hora. Eso es 10 veces un avión caza supersónico. ¿Ok? Las moléculas se mueven muy rápido, pero no alcanzan esa velocidad. Las moléculas de oxígeno porque pesan 32 veces más que el hidrógeno. ¿Ok? Pero el hidrógeno se mueve 32 veces en nuestra atmósfera más rápido que el oxígeno. Entonces la Tierra, que está aquí, no puede retener hidrógeno, que es rosado, ni puede retener helio en su atmósfera. Se escaparía. ¿Ok? Este azulito es lo que puede retener agua, amonio y metano. ¿Ok? Solamente lo pueden hacer la Tierra y Venus. ¿Ok? Aquí esto depende de la temperatura, ¿no? Si se calienta demasiado, pues no lo podrá hacer. Si enfriáramos la Tierra, podríamos retener helio en nuestra atmósfera. No tenemos esa capacidad, pero en todo caso, la Tierra puede retener todos los gases que están para abajo: amonio, agua, metano, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y aquí argón y xenón, que son gases pesados. Marte está por aquí, no puede retener agua, no puede retener amonio, no puede retener metano. ¿Por qué? Porque al ser más pequeño, la velocidad de escape es menor y estos gases se escapan. Pero sí puede retener oxígeno y nitrógeno y dióxido de carbono. Lamentablemente tiene muy poco oxígeno, casi nada de nitrógeno y casi todo está dióxido de carbono. Titán es interesante, ¿no? Titán por aquí es la luna más grande de Saturno. Es un planeta, bueno, es una luna del tamaño del planeta, o sea, del tamaño de Mercurio. ¿Ok? Entonces puede retener y está muy frío. El problema es que está aquí. Estos son 100 grados Kelvin, menos 170 grados centígrados, menos 170. ¿Ok? Entonces Titán, su atmósfera está hecha más que nada de nitrógeno y entonces es muy semejante a la de la Tierra en ese sentido, solo que es muy, muy frío. Y está cubierto de lagos y océanos. Esos lagos y océanos están hechos de hidrocarburos, de metano líquido, etano líquido, o sea, gasolina líquida de lagos. Sí, solo que está muy frío. Bueno, la Luna está aquí, la pobre Luna no puede retener nada, son los gases súper pesados como el xenón. ¿Ok? Entonces, ese es el mayor limitante de la Luna, pues. Y, sin embargo, pues, como estación de paso y como punto de investigación espacial, o sea, como tener telescopios en la Luna, radiotelescopios en la Luna, donde no van a tener interferencia en la Tierra, donde no van a tener contaminación lumínica, donde no van a tienen ningún tipo de impedimento, se pueden desarrollar nuevas tecnologías de gravedad cero,
tecnología criogénica, tecnología solar, sería pues, bastante importante como un paso previo a seguir la exploración espacial. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Bueno, aquí les cuento Marte, que es que está aquí. Es aproximadamente la mitad de la Tierra en diámetro, pero eso quiere decir que es 8 veces más pequeño en volumen y 4 veces más pequeño en superficie. Que sigue siendo, de todas maneras, un tamaño bastante considerable. Es menos denso que la Tierra y desafortunadamente su núcleo se enfrió. O sea, el núcleo de la Tierra pensamos que está fundido, ¿ok? Está cubierto de un manto todo rocoso, fundido, como un lecho de lava, sobre el cual está la corteza. La corteza es donde están los continentes y los océanos. Los océanos están también sobre placas tectónicas. Estas placas flotan sobre ese manto de lava semifundido, pues que es, y se va moviendo, y es la conocida tectónica de placas, la evolución pues, de las placas terrestres que han cambiado desde los continentes, pues desde Pangea hasta la configuración actual de los continentes. Pero eso tiene otro efecto aparte de la migración de los continentes, y es que nos permite tener campo magnético. En esas uniones entre los núcleos fundidos y el manto convectivo, ¿okay? Se producen corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas son las que producen nuestro campo magnético. Y ese campo magnético nos protege de la radiación solar. ¿Okay? Es lo que se llaman los cinturones de Van Allen, y las auroras boreales que se forman en los polos son producto de eso. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, la radiación que viene del Sol interactúa con el campo magnético y se va hacia los polos. Empieza a girar en espiral y choca con la alta atmósfera produciendo las luces boreales y se elimina la radiación. ¿Ok? El problema, otros planetas tienen, como Júpiter, tiene un denso campo magnético, pero Marte no tiene. ¿Ok? Además, pues, como la corteza se secó, pues todo se solidificó. Entonces no hay sísmica, no hay terremoto y los volcanes se apagaron. Sigue, por favor. Ok, bueno, tiene algunos datos que giran 687 días, las estaciones duran 5 meses, eso es interesante también. Tienen una inclinación, la inclinación del eje terrestre es de 23 grados y medio, y eso nos produce la estación. ¿Okay? Cuando nos pega en el polo norte, si tengo aquí esta estación y aquí tengo la luz del sol viniendo de este lado, entonces el polo norte recibe luz durante 6 meses. Pero cuando está del otro lado, la luz le llega así, entonces el polo norte queda oculto por la superficie de la Tierra y recibe oscuridad durante otros 6 meses. Bueno, Marte también está inclinado, no 23 grados, sino 25, pero más o menos lo mismo. Y las estaciones duran 5 meses. El día dura 24 horas y media. ¿Ok? Y le han dado un nombre, le dieron el nombre de Sol. ¿Ok? El día, en vez de decir día, dicen Sol. Y entonces una misión de 5.000 días son 5.000 soles. Más o menos, algo del factor ese de media hora adicional. El cielo se observa semejante al de la Tierra, en color azul con violeta, ¿okay? Y con nubes. Esas nubes no están hechas de agua como en la Tierra, sino que están hechas de dióxido de carbono congelado, de hielo seco congelado. El problema es su densidad. La densidad es entre 100 y 150 veces menor que la densidad de la Tierra, y la presión atmosférica es entre 100 y 150 veces menor que la presión atmosférica de la Tierra. O sea que es prácticamente un alto vacío. ¿Una persona está ahí? Sí, una persona estallaría, no puede estar allí. ¿Ok? Otro problema, pues, 95% de la atmósfera es dióxido de carbono, que es transparente, pero bueno, y 0,13% es oxígeno. En la Tierra el 27% es oxígeno. Perdón, el 22% es oxígeno.
y es más o menos la densidad, es lo que encontraría un avión. Aquí está, en realidad son 35 kilómetros, más o menos una cosa. Es la presión atmosférica que hay en Marte es como que ustedes estuvieran en un avión a 35 kilómetros de altura. Ojo, eso no es un avión normal. Los aviones normales vuelan a 12.000 metros de altura, 12 kilómetros. Para ir a 35, ustedes necesitan un avión espía, un avión cohete, ¿ok? No es fácil. Sigue, por favor. Ok, entonces, ¿cuál es la razón? Pues la razón fundamental para ir a Marte es que Marte está congelado desde hace 3.500 millones de años, cuando se solidificó su núcleo y dejó de evolucionar. Entonces, es como una especie de laboratorio del pasado donde podemos ver el origen de la Tierra. Se estima que hace 3.500 millones de años era muy semejante a la Tierra. Marte, algunos calculan que tenía una atmósfera que no era como la Tierra, sino 1,5 veces más densa. Y tenía ríos y lagos y océanos. Entonces, es importante ver en ese ambiente, hace 3.500 millones de años, en la Tierra ya había vida. Se estima que la vida en la Tierra surgió hace 4.000 millones de años, de los 4.500 millones de años que tiene el planeta. O sea que había chance de que hubiese vida en Marte en esa época. Y como eso quedó congelado todo, por alguna razón perdió su atmósfera, perdió su agua, perdió todo. Hay varias teorías y sí se sabe algunas razones, no todo, pero sí se tiene una buena idea, te voy a comentar. Entonces es importante saber por qué, como preguntar también. ¿Por qué? Porque es importante saber si eso puede pasar en la Tierra. ¿Okay? La Tierra, pues, es difícil de investigar porque cada 270 millones de años los continentes que están arriba van a girar sobre el manto y van a fundirse y van a estar debajo y van a haber nuevos continentes arriba. O sea, los continentes que nosotros tenemos ahorita, donde estamos pisando, dentro de 270 millones de años van a estar fundidos en el manto bajo la Tierra a 2.000 metros, a 2.000 kilómetros de profundidad. ¿Ok? Y entonces pues no hay evidencia. Y la otra cosa, en la Tierra hay erosión, hay animalitos que cambian la atmósfera, que cambian todo. Entonces encontrar pruebas en la Tierra es muy difícil. Marte, entonces se quedó todo congelado. La idea es ir a Marte y buscarlo allí. Otra razón, ¿puedes pasarla? Es los estudios climáticos, ¿no? Como les contaba, pues una cosa importante es encontrar por qué Marte perdió su atmósfera. ¿Ok? Una de las que vamos a comentar más adelante es que se ha planteado descongelar los polos de Marte. ¿Para qué descongelar los polos de Marte? Bueno, es lo que está pasando en la Tierra, ¿no? La Tierra, el calentamiento global, uno de los efectos es que empieza a derretir los polos. Ya en el polo norte, ya vastas regiones que se cubrían de hielo, hoy en día, ahora están en agua, ¿no? Y tenemos modelos, todo lo que sabemos de los cambios climáticos se basa en modelos matemáticos calculados computacionalmente. ¿Ok? O sea, nosotros, cuando se dice que hay un punto crítico a partir de la cual se desencadena un proceso de invernadero sobre la Tierra, el cual puede ser irreversible, eso está basado en un modelo matemático. ¿Ok? Y ese modelo matemático tiene que ser probado, validado. Hay pruebas estadísticas, pero hay pruebas que se pueden hacer en Marte in situ. ¿Okay? Que se pueden probar esas teorías en Marte. Y sería importante pues, para saber si, bueno, hay gente como Trump que dice pues, que el calentamiento global es una ficción, que el COVID era una ficción, ¿okay? Etcétera, hasta que le dio. Estados Unidos, por ejemplo, no ha firmado el acuerdo de reducción de gases invernaderos, ¿no? Porque es malo para la economía. Ahora se van a morir, que somos todos. No es que se van a morir, que nos morimos todos, ese es el punto. Bueno, puedes pasar.
Bien, a esto del qué es lo que se ha planteado con Marte. Una de las cosas que se ha planteado con Marte es hacerle epoiesis. Epoiesis es un proceso en el cual se transforma un planeta para crear un sistema ecológico sustentable. No tanto como terraformar, esto es menos que terraformar. O sea, la idea es simplemente hacer que haya un ecosistema funcional, sostenible en el planeta. ¿Ok? Ese ecosistema es solo para microorganismos y algas. ¿Ok? Pero ¿por qué es importante? Pues porque de eso se puede sacar alimento. ¿Ok? Se pueden comer las algas, se pueden comer el plancton. Y ¿cuáles son los problemas? Que Marte solamente tiene una sexta parte del nitrógeno requerido y 1 sobre 50 veces el oxígeno requerido para sustentar la vida como la conocemos en la Tierra. ¿Ok? O como la conocemos actualmente en la Tierra. Entonces, es frío, ese es otro problema. Las temperaturas en Marte oscilan mucho, me refiero que las variaciones de temperatura en un día pueden ser de 100 grados centígrados. Si ustedes están en el Ecuador, la temperatura a mediodía puede ser de 20-25 grados y en la medianoche puede ser menos 80 grados. ¿Ok? Eso es porque la atmósfera es muy débil, muy poco densa, entonces es susceptible a grandes fluctuaciones. Es más fácil, cuando está el sol se calienta muy rápido, cuando está al lado de sombra se enfría muy rápido, no es capaz de retener el calor. Si fuera una atmósfera más densa, pues podría retener más calor. ¿Cómo llamamos que la atmósfera retenga calor? Efecto invernadero. ¿Ok? ¿Cómo se logra eso? Aumentando los gases invernaderos. En Marte está hecho de un gas invernadero, de dióxido de carbono. Si incrementáramos el dióxido de carbono de Marte hasta un nivel que produzca efecto invernadero, es decir, que llegue la luz solar, queda atrapada por la atmósfera y después, cuando se refleja en la superficie, pega las nubes de dióxido de carbono y se queda sin salirse de nuevo del planeta. Los planetas, como la Tierra, pues tienen atmósfera transparente, entra la luz y casi toda la luz sale, pero no toda, una parte se queda y esa es la que nos calienta. En Marte llega la luz y se sale casi toda. Entonces, si se aumentara los gases de efecto en Marte, en la atmósfera, que como les decía es 160 veces en promedio menor que en la Tierra, podríamos calentar el planeta por efecto invernadero. El asunto es cuál es el punto donde eso se logra. Bueno, o el punto donde se necesita. Entonces, aquí hay algunos datos del mínimo de presión para que sea sustentable la vida. ¿Ok? El microorganismo, ¿no? Es un kilopascal. Un kilopascal es un centésimo de la atmósfera de la Tierra. Marte tiene 1 sobre 160 veces la atmósfera de la Tierra. Pero, ojo, en algunas partes, como en algunas depresiones, en verano, ¿okay? La presión aumenta. ¿Por qué aumenta la presión en verano? En verano del hemisferio norte, que es donde tiene el polo más grande. Resulta que Marte, como les decía que su atmósfera es tan poco densa, cuando llega el invierno, hablemos del polo norte, que es el polo más grande. Marte tiene 2 polos como la Tierra, cubiertos de hielo. Son, de hecho, bloques de hielo de 2 y 4 kilómetros de espesor y que tienen el tamaño de Venezuela, 1 millón de kilómetros cuadrados. Son grandes. O sea, hay mucho hielo, tanto como en Groenlandia. Cuando llega el invierno, pues cae nieve de dióxido de carbono sobre los polos y la atmósfera se hace menos densa. La atmósfera pierde dióxido de carbono. ¿Cuánto pierde? Marte pierde a veces hasta su 30% de su atmósfera y se congela en los polos. En el verano se calienta y vuelve a liberar. Y como un polo es más grande que otro, ¿ok? Sobre todo el norte es 9 veces más grande que el otro, entonces es el que domina el clima.
Bien, entonces Marte tiene fluctuaciones de presión de 20 a 30% anuales. O sea, entonces quiere decir que si tiene, a veces su atmósfera es 160 veces menos de la Tierra, a veces un centésimo de la Tierra, pero un centésimo de atmósfera es suficiente para sustentar vida. Con dos problemas: es muy frío, ¿ok? Y otro problema: casi no hay oxígeno ni nitrógeno, ¿ok? ¿Puedes pasarlo? La siguiente. Ok, estos son los polos de Marte. Este es el polo norte y aquel es el polo sur. Parecen del mismo tamaño, pero aquel es 9 veces más pequeño. ¿Ok? Entonces se cubre, durante el invierno se cubre con 2 metros de nieve de dióxido de carbono que se evapora durante el verano. Pero como ven, tiene muchos surcos y eso se debe a que estos cambios de presión, de 30% de la presión, producen vientos enormes. ¿Ok? Imagínense que en la Tierra, si nosotros vemos un cambio de aumento de 1 centésimo o de 2 centésimos, entonces hablamos de zonas de alta presión, zonas de baja presión. Cuando se junta una zona de alta presión con baja presión, pues tenemos una fuente de corriente de viento que produce generalmente lluvia o tormenta. Y nosotros vemos un barómetro incremento bajo la presión mucho, que puede ser un 1%, ¿ok? Entonces sabemos que va a llover, que va. Imagínense en Marte, donde la atmósfera cambia 30%, pues produce vientos de 400 kilómetros por hora que han cortado, hacen estos surcos por lo que se llama el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es debido al movimiento de los vientos debido a la rotación de la Tierra que producen en la Tierra los huracanes. Entonces aquí hay tormentas de 200 a 400 kilómetros por hora cuando la nieve se funde, cuando la nieve se derrite. Pero cuando se derrite o cuando se congela. Y la razón es que los polos están muy cercanos al punto de fusión del dióxido de carbono. Ellos están solo 5 grados por debajo del punto de fusión. Entonces, si en el invierno se enfrían 15 grados más, pues se congela el aire de mar, el dióxido de carbono. En el verano se calienta un poquito, pues se derrite. Pero se estima que hay mucho dióxido de carbono atrapado, aunque estos casquetes mayormente están hechos de agua, lo cual es muy bueno pues, desde el punto de vista de la exploración espacial, como les contaba en el caso de la Luna. Se descubrió hace poco, en octubre, noviembre pasado de 2020, pues que bajo estos polos hay lagunas de agua líquida, pero súper salina. O sea, a la temperatura de Marte, que esto está a menos 120 grados, bajo tierra está a menos 140 grados, el agua tendría que ser una roca. Es decir, en Marte el agua no es líquida, en Marte el agua es una piedra. Está congelada siempre. ¿Ok? Y descubrieron agua líquida en lagos debajo de los polos. También se ha observado, no solamente eso se hizo con radar, pero se ha observado por los orbitadores, que hay lugares de Marte donde salen chorros de agua líquida. Chorros de líquido. La especulación es que es agua hipersalina. Tiene tanto concentrado de sal que no se congela. Bueno, entonces, pero esto quiere decir que Marte a 5 grados, con su polo a 5 grados sobre el punto de fusión del dióxido de carbono, está en el borde de un deshielo de los polos o del congelamiento global. Está en un punto muy inestable. Y la idea es empujarlo. Eso es lo que es la teoría de la Tierra. Que también cuando le hablan del cambio del efecto invernadero, se dice, bueno, si la Tierra llega hasta un determinado punto, el efecto invernadero se dispara y los polos se descongelan. Bueno, casi todos. Algunos se benefician, siempre hay alguien que se beneficia. ¿Ok? Por ejemplo, Canadá va a tener, y Rusia van a tener amplias zonas que ahorita son tundras, van a ser llanuras habitables y cultivables. Bueno, otro
nos fregamos, los de las zonas tropicales, nos aplastamos, tormentas, son uno de los más afectados. Las zonas costeras desaparecen. Bueno, pero entonces, que Marte esté en ese borde y mucho más precario que la Tierra, porque son atmósferas más densas, entonces ha planteado a la gente pues, la posibilidad de darle el empujón. ¿Okay? ¿Qué es darle el empujón? Calentarlo, hacerle lo que le estamos haciendo a la Tierra, provocarle efecto invernadero. ¿Para qué? Para que se funda el dióxido de carbono que está congelado, la atmósfera se espese y entonces hacer que el planeta tenga zonas donde se pueda hacer ecopoiesis, es decir, zonas como Aedes planitas, que es una zona que está en un cráter gigantesco de 600 kilómetros de diámetro y que está hundido varios kilómetros en la Tierra, donde la presión es de 1/100, o sea, cuando la presión promedio del planeta es 1 sobre 160 veces la de la Tierra, en esa zona es 1 sobre 100, o sea que está en el límite donde es sustentable por presión la vida. ¿Qué es lo que habría que hacer? Calentarlo, ponerle más dióxido de carbono y empujarlo. ¿Puede pasarlo? Eso sí sería la idea, pues aquí voy a hablarles ya propiamente de terraformación. Terraformación es llevar la atmósfera de Marte a que se parezca a la de la Tierra. Hay gente que ha especulado que si se duplica la atmósfera actual de Marte, se desencadena el efecto invernadero. ¿Ok? Y al desencadenarse el efecto invernadero, quiere decir que el planeta, cuando absorbe, le llega la luz solar, la que se refleja queda atrapada y se empieza a calentar por efecto de sol. Entonces, además se estima que atrapado en el regolito es la arena de la Tierra de allá no es propiamente tierra, ¿no? O sea, la Tierra nuestra es un material compuesto que tiene materia orgánica, tiene sílice, tiene carbono, tiene minerales, tiene agua, tiene aire. La de Marte se parece más a un vidrio molido, ¿ok? Igual que la de la Luna. Pero dentro de ese material se estima que hay congelado tanto agua como dióxido de carbono bajo la Tierra. Y ahí hay 40 veces más, según algunos, gas almacenado que en los mismos polos. Entonces, si duplicáramos la atmósfera de Marte, empezáramos al doble, ¿ok? Se desencadenaría solo y el efecto invernadero se retroalimenta y eso llegaría a derretir todo el CO2, pero no el agua. El planeta llegaría hasta a 0,8 atmósferas. Una atmósfera es la de la Tierra. 0,8 es la atmósfera que hay, por ejemplo, en la cima de la Concagua o del Monte Everest. ¿Okay? Y una temperatura de menos 23 grados, que es más o menos la temperatura que hay en la cima de una de esas montañas. ¿Ok? Allí podrían estar sin un traje de presión, pero por supuesto tendría que utilizar un respirador porque no puede respirar dióxido de carbono. Para que eso... Precisamente pues, a esta presión ya las plantas son sustentables, es decir, a una presión 10 veces menor que esta, 8 veces menor que esta, son sustentables las algas. ¿Ok? Ciertos tipos de algas y de microorganismos extremófilos. Pero a esta atmósfera pues, ya muchas plantas son viables. El problema, claro, que la temperatura es muy baja para las formas de vida normales. Pues, ya estamos hablando de este 23 grados en promedio, ¿ok? Eso quiere decir que hay zonas del planeta que van a tener 25 grados de temperatura o 40 grados de temperatura. ¿Ok? Esto es el promedio. El promedio de la Tierra es 15 grados. ¿Ok? Pero esto, bueno, esto no es fácil. ¿Puede pasar? La cantidad de energía que se le requiere para duplicar, o sea, para fundir el dióxido de carbono que hay en la Tierra y en el polo y dejar el agua, porque no queremos que el agua se evapore. ¿Ok? ¿Por qué no queremos que el agua se evapore? Porque la atmósfera de Marte no es capaz de retener agua gaseosa, se escapa. ¿Ok? Es muy grande. Es 10 a la 18 kilojoules. Esos son una palabra que utilizaron en
en computación hace poco, son peta. Peta es 10 a la 15, son 10 a la 6 petayoules. 1 millón de petayoules. Lo utilizaron cuando, no sé si lo deben haber visto en la noticia hace año y pico, hace 2 años, que tomaron una reconstrucción con computadora de datos de radiotelescopios y tomaron y fotografiaron pues, un agujero negro. La cantidad de datos era tan grande que no se podía transmitir por internet. Y tuvieron que llevárselo en un cerro de discos duros en un avión de Alemania a donde hicieron el procesamiento, que creo que fue en Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, esta cantidad de energía que tan grande es, bueno, esta es la cantidad de energía que produce la Tierra, que producen los humanos, no la Tierra, la que producen los humanos, en 30 años. Entonces es demasiada energía. Puede darle siguiente. Bueno, otra alternativa que plantearon es vamos a tirarle bombas atómicas. El armamento nuclear es efectivo. Sí, pero resulta que se requieren 250.000 bombas atómicas. En la Tierra nunca ha habido más de 25.000. Ahorita se ha reducido el arsenal nuclear creo que a la mitad. ¿Ok? Llegó a estar en la época de los 80, la Guerra Fría en su clima, en 25.000 bombas. ¿Okay? 12.000 más o menos de cada lado, 1.000 los otros países. Entonces, bueno, esto es 10 veces más, tampoco es viable. Entonces, Carl Sagan, en los años 80, propuso una solución mejor: cubrir el polo con un polvo oscuro. Ese polvo oscuro absorbería la luz del sol y podría derretir la nieve en 7 años. Otra gente, Buzzi, que es un profesor de Dartmouth College, y Elon Musk, que lo ha apoyado, el de SpaceX, quiere lanzar 4 bombas atómicas, levantar polvo y cubrir los polos. Bueno, estos proyectos pues son bastante dudosos. Se sabe, por ejemplo, que los polos de Marte han sido cubiertos por su propio polvo durante tormenta y eso no ha hecho que desaparezca. ¿Ok? ¿Puede pasar? Otra gente ha propuesto, que es bien interesante, es bombardeo con asteroides. Como les contaba, pues, uno de los problemas de Marte, aparte de su baja atmósfera, es que tiene poco nitrógeno y tiene poco oxígeno. Pero se sabe que en el cinturón de asteroides hay asteroides que son ricos en amoníaco. El amoníaco es NH3, o sea que contiene nitrógeno e hidrógeno. Entonces, bueno, se ha planteado pues, desviar estos asteroides y hacerlos chocar contra el planeta. Eso tiene 2 efectos. Uno, produce calor y libera, en la zona donde impacta, pues se calienta. ¿Ok? Recuérdense que se dice, pues no se recuerda, eso nadie se recuerda, se dice cuando el meteoro creó el cráter de Chicxulub. ¿Sabe cuál es? En la península de Yucatán, que extinguió a los dinosaurios. La Tierra se calentó 5 grados. Solo con el impacto. ¿Ah? Solo con el impacto. Perdón, doctor. Solo con el impacto. Solo con el impacto. Bueno, entonces, claro, un meteoro, un asteroide muy grande de 15 kilómetros, no tenemos capacidad de mover un asteroide tan grande, pero por ahí va la idea, ¿no? Ya sabemos que si calentamos los polos 5 grados, sueltan el dióxido de carbono, y eso podría llegar a aumentar la atmósfera lo suficiente como para desencadenar el efecto invernadero. Por otro lado, el amoníaco es un gas de efecto invernadero también, y es más nocivo para nosotros, pero más eficiente en este caso que el mismo dióxido de carbono. El problema es que, claro, mover un asteroide no es fácil. Ok, son pesos. Y una de las que se ha planteado es la técnica de movilización gravitacional. Es decir, cuando ellos están muy lejos del Sol, muy lejos, ¿okay? Se mueven prácticamente a velocidad cero. Si ustedes le ponen una nave espacial pesada al lado, eso les va a producir una perturbación gravitacional. Esa perturbación gravitacional puede alterar su órbita. ¿Okay?
De hecho, la NASA ya tiene planes para el año 2022, el año que viene, a hacer un desvío gravitacional de un asteroide con el cuento que es peligroso para la Tierra. Realmente puede ser más peligroso que lo mueva porque no se sabe muy bien, se calcula, ¿no?, computacionalmente cuál va a ser su nueva trayectoria, pero todo está sujeto a errores, ¿no? Y bueno, pero en todo caso, hace 3 años, yo recuerdo, pasó un asteroide muy cerca de Marte. Hubiera sido una ocasión ideal para intentar desviar. Pasó, o sea, como a 1/3 de la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Entonces desviarlo y lanzarlo sobre el planeta calentaría el planeta y además le podría aportar nutrientes, en este caso la amonía. Como el problema, claro, es que estas técnicas son lentas. Si ustedes desvían un asteroide, pues que está en el borde muy lejano, un cometa, por ejemplo, que llegue y se aleja, digamos, 50 unidades astronómicas, o sea, 50 veces el radio de la Tierra. Por ejemplo, el cometa Halley, ¿no?, algo así. El cometa Halley se acerca, se aleja a 30 o 40. Ok, pero bueno, igual. Aquí, sí, 30 años. Entonces, si tomamos uno de estos cometas que se alejan, que están, por ejemplo, a 50 unidades astronómicas o a 30 unidades astronómicas, pongamos a 30, que es la distancia de Plutón, que está todavía dentro de lo que es el sistema solar tradicional. Bueno, y lo perturbamos, para que llegue a Marte, pues va a tardar 30 o 40 años. Ok, es una técnica lenta. Por supuesto, si agarramos uno que esté cerca, como en este caso, esto de acá, pues va a tardar solamente unos pocos meses. ¿Ok? El asunto es que, pues, la mayoría de los que están más cerca, pues, si se mueven muy rápido con respecto al planeta, van a necesitar una perturbación gravitacional mayor. Si están lejos, pues la gran perturbación que se necesita es menor. O sea, todo es un balance de qué es lo que se puede hacer. Y ya les digo, pues, que la NASA ya está planeando para el año que viene hacer la movilización gravitacional de un asteroide. ¿Okay? Que supuestamente no está en rumbo de colisión para Tierra, es una mentira muy grande. Eso es simplemente para conseguir los fondos para hacer la misión. ¿Okay? Simplemente quieren probar la técnica. Bueno, esperemos que les salga más de lo que se les vaya por otro lado. Ok, puedes pasar. Ok, pero hay una cosa, ¿no? La anterior. No existe nada que puedan hacer los humanos en el planeta que no lo puedan hacer los robots. Hasta el momento, lo único que no pueden hacer los robots es reproducirse. ¿Ok? Puedes pasar a la siguiente. ¿Sí? ¿No? Sí, debería mover. Ah, ok. Entonces, este era el anterior. Sí, por eso. Ajá. No es viable enviar personas al planeta. Les digo, el viaje dura ida y vuelta mínimo 700 días. ¿Ok? Tienen que estar 200 días de viaje, 300 días esperando que la Tierra vuelva a posición y 200 días de regreso. Y requiere un mínimo de 3 toneladas de alimento, aire, agua y equipos por persona. El Starship, este vehículo que les estaba contando, que supuestamente va a superar a Saturno 5, tiene una capacidad para llevar unas 40 toneladas a la Luna en el 2025. Su capacidad para llevar a Marte posiblemente sea unas 18 toneladas nada más, la mitad de esto, un poco menos de la mitad. La otra cosa, una persona que la sueltan en Marte no sobreviviría ni 90 segundos. Estallaría por la presión, se congelaría y no podría respirar. Ya, no tiene chance. La película esta de Total Recall de Schwarzenegger y la que han hecho, todas esas son mentiras. O sea, esa gente que sale en el espacio y se lanza sin traje espacial y regresa al otro lado vivo, no es posible. ¿Okay? Ni que sea lleno.
Bueno, el Opportunity, uno de estos robots que fue enviado a Marte, este fue enviado en el 2004, se planeó la misión para 90 días. Bueno, en realidad para 90 soles. La misión duró 14 años. ¿Ok? Aquí ven la ventaja de la robótica en estos casos sobre la biología. ¿Puede pasar? ¿Ok? Bueno, entonces, en definitiva, pues, Marte ahorita es un planeta que está habitado por 2 robots. El único planeta que está habitado por robots. Sí, el planeta de los robots. Aquí un recuento, pues, el Magnik ruso aterrizó y realmente transmitió información que había aterrizado y hasta ahí llegó. Eso fue en el año 71. El Viking, las misiones Viking fueron muy importantes cuando la NASA tenía mucha relevancia, mucho presupuesto. En el año 74-76 enviaron 2 misiones que aterrizaron en Marte, tomaron muestras del planeta y buscaron vida. Tomaban muestras del suelo, las cultivaban medio cultivo y veían los gases producidos. Y el reporte fue censurado, prohibido. No solamente produjo que había vida, sino que había vida en abundancia. Y después que se filtró esa información, la NASA prohibió emitir ningún otro reporte. Yo tendría la edad que tienen ustedes, algunos de ustedes en esa época, y realmente fue muy decepcionante porque se veía que ella decía no, que era un error, que era un error sistémico, que no sabían cómo se había producido, pero que era un error de resultado. Sí, fue un error, lamentablemente. Después se probó que la superficie del planeta contiene una sustancia que se llama perclorato. Perclorato se encuentra también en los desiertos de Atacama, en Chile. Cuando se hace la prueba química que ellos hicieron con el Viking en esa época, con esos percloratos, da el mismo resultado. Es una reacción química. Y la confundieron con una reacción biológica. No habían diseñado bien el experimento. Eso fue muy dañino para la NASA, y después que ya sabía que en los 70 ya se había acabado la exploración lunar, o sea, ya había llegado a la Luna, era costoso, estaban en Guerra Fría, y la NASA se quedó sin presupuesto, excepto para el programa de transbordador espacial. Tenían que utilizar un vehículo retornable. Cuando el transbordador espacial en los 90 estalló en 2 ocasiones, pues se quedaron sin presupuesto. Bueno, sí, no sin presupuesto, sin vehículos propios. Hasta que lograron retomar y ganar buena voluntad del público con el Pathfinder. El Pathfinder en 1998 fue un robotico del tamaño de una impresora. Es la inspiración de la comiquita esta ¿cómo se llama? De Wall. Entonces, ese robot transmitió imágenes de Marte, recorrió el planeta, no mucho, creo que solamente avanzó un par de kilómetros, una milla estaba diseñado. Y fue un suceso que le volvió a permitir empezar a hacer exploración espacial. ¿Puede pasar? Esta fue la imagen que transmitió Wall-E. Aterrizó en un sistema muy barato, como les contaba, pues llega muy rápido y hay que frenarlo. La atmósfera de Marte es menos densa que la Tierra, entonces cuesta más frenarlo. De hecho, tiene que utilizar hasta 3 paracaídas, y él venía en unas bolsas, con bolsas de AVAX, unas bolsas gigantes, y que cayó rebotando sobre la atmósfera como una pelota hasta que se detuvo y después se abrió. ¿Puede pasar? Bueno, otras sondas que se han mandado a Marte. La Mars Odyssey, que es una sonda para estudio atmosférico, que está todavía en órbita. El Mars 3, que encontró, esta es de la agencia europea, encontró en el polo sur un espesor de hielo de 4 kilómetros y en el polo norte de 2 kilómetros, y todavía está activa desde el 2003, algo así. Después llegaron estos 2 robots, el Spirit y el Opportunity, son robots gemelos, son más o menos del tamaño de un carrito, ¿qué es? Un carrito de golf, o sea, del tamaño de este escritorio, ¿ok? Que traían aparatos de fluorescencia de rayos X, espectroscopía láser, recogían muestras de meteoritos, minerales, cráteres,
un bracito para perforar y tomar muestras del suelo. Y estos, el Spirit funcionó, que estaban diseñados para 3 meses, el Spirit funcionó como 4 años y el Opportunity funcionó durante 14 años. ¿Ok? Y es el que ha hecho más descubrimientos. Ninguno de estos vehículos intencionalmente estaba diseñado para buscar vida, ni muestras orgánicas, ni residuos de vida de ningún tipo. Claro, después del problema que habían tenido con el Viking en los años 70, no querían meterse en ¿cómo se llama? Ninguna diatriba, ningún conflicto, pues que les fuera a afectar la reputación. Pusieron el Recognizer Orbiter, que estuvo 15 años en órbita, la Phoenix, que es una nave que aterrizó también de la Agencia Europea en el Polo Norte y perforó el hielo para muestras. Lamentablemente estas perforaciones son muy limitadas, ¿no? Son solamente en el sitio de aterrizaje y el brazo robótico no puede perforar más que unos pocos pies de profundidad. Y después, hace 4 años, lanzaron el Curiosity. El Curiosity es un vehículo también del tamaño de un automóvil, un multilaboratorio, y con el laboratorio de sísmica, biología, rayos cósmicos de positrones, rayos X, para estudios climáticos, para tomar muestras, que detectó metano en la superficie, que normalmente la Tierra es un residuo orgánico de las bacterias, pero que se puede producir por muchos procesos químicos. Y encontró minerales hidrógenos. El Curiosity también fue diseñado solamente para, ya empezaron a cambiar un poco la política, fue diseñado para buscar restos de vida pasada, nunca para buscar vida presente. ¿Ok? Puede pasar al siguiente. Ajá. Este es los recorridos. Sí, creo que también falta un poquito de foco. Ajá. Aquí abajo primero. Ok, este es este creo que es el Pathfinder. Sí, en el 97. Recorrió, creo que 2.7 kilómetros. Estos son vehículos de exploración lunar de China, que recorrieron 1 kilómetro o algo así. Pasa pues, vamos bajando. Estos son vehículos sobre la Luna y la distancia que recorrieron. Este vehículo ruso recorrió 10 kilómetros. Los vehículos norteamericanos están acá en distintas misiones Apolo, la 14, la 15, la 17. Este tenía el récord 36 kilómetros recorridos sobre la Luna. Este otro vehículo ruso lo rompió y recorrió 37 kilómetros, pero el Opportunity, este pequeño robot que funcionó 14 años en Marte, recorrió 47 kilómetros sobre la superficie del planeta. Yo no para el récord. Eso es bastante difícil porque la señal que lanzan ellos para la Tierra tarda de 11 a 28 minutos en llegar, dependiendo de la posición del planeta, y después tienen que mandar las instrucciones de regreso con un retraso también de 11 a 28 minutos. O sea que para moverse y no chocar con una roca, pues hay que darle instrucciones muy precisas. Todo eso se hace con código computadora y actualmente pues los robots están basados en inteligencia artificial. O sea, la idea es que ellos tomen sus propias decisiones para no tener que hacerlas desde la Tierra porque el retraso temporal es demasiado grande. ¿Ok? ¿Puedes pasar? Aquí hay algunas fotos. Este es el Curiosity, tomado cuando se alejaba también aterrizó con estas pelotas que rebotaban. ¿Okay? La más grande que se creó fue para el Curiosity y el Opportunity, y estaba saliendo de su paquete, se desenvolvió el paquete, la cámara del paquete lo tomó cuando se iba alejando sobre la arena. Pasa al siguiente. Este es interesante porque muestra la superficie del planeta y esto se ve que hay restos de congelamiento. ¿Ok? De hielo de dióxido de carbono que se produjo durante la noche y el vehículo está tomando muestras. Pasa a la siguiente. Este es aún más impresionante, también de curiosidad. Este es
cara de aquí son 50 centímetros, medio metro. Si ven esta roca, en esta foliación que tiene, como un libro, es una roca sedimentaria, vaya donde vaya. Solamente se produce en un ambiente líquido, donde se depositan capa tras capa de sedimento. Y esto es muestra de que esto tiene que haber estado en un lecho de un río o de un lago. ¿Sí? ¿Sigue? Esta es vista desde el satélite, son cráteres de impacto, de un cometa que se desintegró y se rompió el pedazo. Y esto es parte de Valle Marinis, que es una raja, es un gran cañón que hay en Marte, que es del tamaño de Estados Unidos. ¿Ok? Todo eso es del tamaño. No, este es un pedazo nada más. Ah. Todo este es un pedazo. La foto pues, es mucho más compleja. Pasa a la siguiente. Esto es un volcán. ¿Ok? Aquí está el cráter. Está sobre una meseta, así como está el Roraima, como un tepuy. ¿Ok? Y arriba tiene un domo. Estos son restos de basalto negro de lava solidificada. Este volcán es el Monte Olimpo. ¿Ok? Y aquí acá hay 600 kilómetros. 600 kilómetros. Es el volcán más grande conocido en el sistema solar. Tiene una altura de 25 kilómetros. 3 veces el Everest. ¿Ok? Y el tamaño es el área que ocupa es el tamaño de Ecuador. El planeta Ecuador, del país Ecuador. ¿Ok? Sigamos. Aquí hay que decir ese poco. Entonces aquí terminamos para ver si tienen preguntas. ¿Tienen alguna pregunta con la ponencia del doctor? Sí. ¿Se tiene alguna idea de qué fue lo que provocó que se solidificara el núcleo? Que se solidifica. Entre otras cosas, que el planeta es más pequeño. Ok, entonces al ser el planeta más pequeño, el de la Tierra se está enfriando, pero el proceso de enfriamiento es tan lento que pues todavía lo tenemos líquido. Puede ser que en unos pocos miles de millones de años más se termine de solidificar. Y entonces sí, podría ser. Pero, o sea, que es probable que la Tierra también termine convirtiéndose en Marte. sí, y la otra cosa es el material que está hecho. El Marte, como les decía, el volumen es 8 veces más pequeño que la Tierra, pero su masa es 15 veces más pequeña que lo que debería ser. O sea, si tuviera la misma densidad de la Tierra, él debería ser el doble de pesado. Sí. Entonces eso lo que pasa es que el núcleo era más pequeño y no está hecho de hierro y níquel, sino que está hecho de azufre y hierro, de sulfuro de hierro, al menos lo que se piensa. Entonces, al ser de menor densidad, pues gira con el planeta y la conductividad de ese material es mayor y se enfría más rápido. ¿Se podría hacer un caso de tiempo en el cual se pongan diferentes tipos de plantas, ¿sí?, los cuales vayan transformando el CO2 a oxígeno? Ellas hagan su proceso y luego entonces ahí se podría... Claro, esa es la idea, pero primero hay que hacerle al planeta epoiesis. O sea, es decir, el planeta ahorita está demasiado frío, con demasiados pocos nutrientes en la atmósfera, como oxígeno y nitrógeno, como para que ni siquiera los microorganismos sobrevivan, al menos los microorganismos que nosotros conocemos. ¿Ok? Recientemente, eso sí, muy recientemente, un profesor de la Universidad de Washington, pero que no está en Washington, que está está en otro estado, la Universidad de Washington norteamericana, propuso que estos lagos salinos se pueden separar, se les puede hacer electrólisis. Es decir, pensar que con la electricidad le aplican a agua electricidad, ¿ok? Se produce una corriente, pero esa corriente desprende hidrógeno en un extremo y oxígeno en el otro. Bueno, resulta que la energía requerida para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno es 40 veces menos que la energía necesaria para descongelar el hielo. Entonces, en vez de derretir hielo, él propone
electrocutar lagos. Bueno, los lagos subterráneos. Eso sería bien interesante porque se puede hacer lo siguiente. En la cavidad subterránea se deja eso lleno de hidrógeno líquido, que es combustible para cohetes, y el oxígeno se bota en la atmósfera para expresarla. El asunto es que, por supuesto, no se sabe, hasta el momento se han descubierto 3 lagos y se descubrieron, como les dije, en octubre del 2020. Entonces, de eso se sabe muy poco, no se sabe cuánto hay. Y hay otros que no les gusta, ahí está la parte ética, ¿no? La única parte donde hay chance de que haya vida en Marte, en esos lagos que no salieron. Nosotros tenemos bacterias que sobreviven a la sal. Ah, o sea que no quieren mandar algo que... Sí, entonces si es posible que haya en ese ambiente, pues, muy remota la posibilidad, pero es posible, como posibilidad, ¿no? En un lago líquido, bajo la superficie, un microorganismo que pueda sobrevivir, pues eso también creo que hay que estudiarlo. Pues eso lo terminan matando a todas las especies que... Sí, bueno, la especie humana es bastante buena matando. Sí, eso sí es muy probable. Aún así, somos unos seres vivos que estén ahí. Imagínate que somos alienígenas que llegaron y electrocutaron y mataron. Los alienígenas seríamos nosotros. Sí. Somos los villanos. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Doctor, hay un estudio reciente sobre la creación de un sistema de agua de forma artificial, que es uno de los mayores problemas. ¿Qué agua? De forma artificial. Bueno, es que el agua se forma con hidrógeno y oxígeno. Si tienes hidrógeno y oxígeno puedes formar agua siempre. En la Luna el problema es que aparte que no hay agua, tampoco hay hidrógeno. Ok, no es que no hay agua, no se ha encontrado en cantidades apreciables. ¿Ok? Pero entonces lo más viable es la Luna. No, la Luna, si encontráramos agua en un cráter, sería lo más viable. Y está a 3 días de viaje, no 200. Ok, por favor. Pero en Marte no tiene ese problema. En Marte hay bastante agua, al menos en los polos, hay mucha agua. Sí, pero la cantidad de recursos que se necesitan. Pero no tienes que derretirla toda, tú puedes derretir la que necesites. ¿Ok? Pero estarías condenada a vivir dentro de una estación presurizada, no puedes salir sin un traje espacial, o sea, Bajo tierra. o bajo tierra. O bueno, eso va a volver loco a la persona que esté ahí dentro. Sí. O sea, de hecho los estudios son al revés, o sea, los estudios no son para formar agua, sino para obtener del agua recursos, combustible de cohete, si tienes, por ejemplo, mezclándolo con la atmósfera, como hace el MOXIE, produce, ellos mezclan, toman dióxido de carbono para tomar el carbono y entonces producir metano o etano, producir combustible y liberar oxígeno. O sea, no gastar el oxígeno, sino producirlo a partir del agua. Sí. De hecho, en la Luna hay ya diseños de respiradores que utilizan rocas con un proceso químico, o sea, meten las rocas lunares, unos ciertos reactivos, y entonces la reacción química libera oxígeno, que el cual puedes respirar o utilizar para vehículos espaciales. Y el mineral. El problema en la Luna es el que les vuelvo a decir, es que no hay hidrógeno. Si hubiera hidrógeno de alguna otra manera, amoníaco, entonces eso se podría utilizar. O agua, conseguir agua. Pero de todas maneras, la Luna nunca se le podría dar atmósfera, no la puede retener. Además, Sí. Marte, de hecho, otra cosa, bueno, si uno derritiera los polos de hielo de Marte y calentara el planeta bastante, por encima de 40 a 50 grados, tendríamos una atmósfera de agua, de vapor de agua, pero se escaparía y perderíamos todo el agua. Sí. El vapor de agua se escapa de Marte. Hay que dejarlo congelado o líquido. O sea, lo que hay que tratar es de mandar vehículos robotizados con inteligencia artificial que resuelvan por sí solos como si lo hiciera un humano. Y es más. pero si realmente imaginemos que las personas logran todo eso, logran
troyanos ahí. Ah, los mataríamos. Por eso, exacto. Eso es, Seguro. moralmente no es correcto, no se sabe. O sea, básicamente terraformar Marte nos podría condenar a provocar un genocidio accidental. Bueno, genocidio de bacterias, ¿no? Sí, o sea, Pero Cuando sí. te tomas un antibiótico, haces un genocidio de bacterias. pero, o sea, imagínate. Bueno, Pero- el Hongus seriamente quiere conseguir bombas atómicas para lanzarlas. Pero, Puede ser peligroso, puede ser útil, pero también puede ser bastante peligroso, ¿no? Porque su formación es hombre de negocio y no hombre de ciencia. Sí. A mí me gusta más la idea de buscar asteroides, pero primero hay que hacer la exploración seriamente, establecer si realmente hay vida o hubo vida, sí, y si hay vida, y después qué recursos hay a disposición. Pero la herramienta seguirá siendo los robots. Otra cosa, ese proceso de terraformación que les conté, aún derritiendo la atmósfera de Marte, etc., si se encontrará la fuente de energía, dura 100 años. o sea, Ok. no, nosotros vivimos para ver eso. Sí. Incluso otros procesos más lentos pueden durar hasta 1000 años para llegar a que Marte sea como la Tierra. Pero también, y si después perdemos la atmósfera que creamos, hay que determinarlo bien. Además, Lo que sí es importante es aplicarlo a la Tierra, pues. Si podemos aprender de los polos de Marte, ciencia polar es aplicable directamente a nuestro cambio climático. tal vez no mantén la tierra. Sí, tratar de no destruir lo que ya tenemos, de ir a destruir lo que no tenemos. Porque ya no hemos destruido mucho. Sí. Doctor, ¿usted cree que estamos en ese punto o estamos cerca del no retorno? Bueno, no estamos, depende como Ya que lo todo es pasamos. relativo, o sea, como ¿O ya lo pasamos? no lo hemos pasado. Aún no. Ok, el calentamiento de la Tierra de los últimos 100 años, por efecto de nuestra actividad industrial, ha sido de 1.1 grados en 100 años. Para llegar al punto de no retorno, tendríamos que llegar a 6 grados de calentamiento. Todavía nos faltan 4.9. Parece poco, pero en realidad eso no Entonces, pasa. claro, si nuestra actividad es, pero ojo, ese calentamiento que hemos producido no es de forma continua. En los años 20, me refiero a los años 20 de ahorita, en los años 20, 1920, ¿ok? La actividad industrial y la contaminación y la cantidad de vehículos que había no era la 10ª parte de lo de ahorita, era una 100ª parte. El crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Entonces la cuestión es, si nosotros extrapolamos de manera lineal o vamos a extrapolar de manera exponencial. ¿Y cómo sería de manera exponencial? Ok, de manera exponencial podría, tú calculas la pendiente de la exponencial que tiene y encuentras el punto en el cual cuántos años te tardarías en llegar a el punto de no retorno, esto de los 6 grados para el calentamiento de nuestros polos. Eso, según algunos, se requieren algo así como 120 años. Pero si lo hacemos de manera lineal, entonces serían más de 400. En todo caso, lo que no hay duda es que se está calentando. Sí, pero tal vez nosotros digamos lo Bueno, suficiente, pero nuestras generaciones. lo que leí por el año pasado por la pandemia, lo que es la capa de ozono, recuperó un porcentaje debido a la poca actividad de... Porque se prohibieron los fluorocarbonados. Entonces, sí, los gases de los aires acondicionados de las neveras que producían daño a la capa de ozono se recuperaron. Pero la capa de ozono es otro problema. Eso tiene que ver con el agujero de ozono. Eso no es calentamiento global. Este es otro problema de que era penetración de rayos cósmicos por ese agujero, de rayos ultravioleta por ese agujero. ¿Y cómo se causa? El calentamiento global es otro problema, es global, o sea, se produce en toda la Tierra, toda la Tierra llega a la luz del Sol, se refleja, si hay muchas nubes, muchos gases de efecto invernadero, se quedan atrapados en esas nubes y el calor se queda encerrado dentro de nuestra atmósfera. ¿Y qué causa entonces el agujero de ozono? Eso causaba, lo causaron los gases de las neveras y los aires acondicionados que se utilizaron hasta más o menos el año 2000. Después se prohibieron y se están utilizando los gases nuevos que no producen daño a la capa de ozono.
estaban matando a... Pero la capa de ozono y el calentamiento global son dos cosas diferentes. ¿Ok? ¿No se puede recuperar? No, sí se ha venido recuperando. Sí, Se ha venido recuperando sostenidamente. recuerdo haber leído que ya estaba prácticamente cerrado, ¿no? Algo Sí, así. sí. Y parece que tiene ciclos y se abre, siempre va a existir, pero su tamaño fluctúa. Pero ya ese es un problema que fue subsanado, y eso lo que iba a provocar es que la gente que vivía en la zona que quedaba bajo ese agujero, o sea, Argentina, Sudáfrica, Chile, iban a estar expuestos a mayor cantidad de rayos ultravioleta, y eso provocará un incremento de cáncer de piel. Pero no era un calentamiento del planeta. Bueno, la gente se moría, dejaba de haber... Sí, entonces los modelos de calentamiento del planeta, pues, como te digo, depende si tomamos qué tasa. O sea, si nuestra producción de gases de invernadero sigue aumentando de forma exponencial, o va a aumentar de forma lineal, o como se quiere, que se reduzca. ¿Ok? Depende de nuestras técnicas y nuestra adicción a la gasolina y a los combustibles fósiles. ¿Okay? Venus es un planeta muy parecido a la Tierra, casi del mismo tamaño. ¿Okay? Pero Venus, en vez de tocarle el agua, le tocó el dióxido de carbono. ¿Okay? El efecto, que es un gas de efecto invernadero, peor que el agua. ¿Qué pasó en la Tierra? La Tierra en algún momento tuvo una atmósfera súper caliente y súper presurizada. ¿A qué me refiero con súper caliente y súper presurizada? Como la de Venus. 90 atmósferas y 400 grados de temperatura. Pero se fue enfriando, a medida que el planeta cuando se formó se fue enfriando, llegó un momento en que el agua se condensó y se fue a los océanos. ¿Ok? Y la atmósfera bajó a la atmósfera actual, a la presión actual. En Venus no pasó lo mismo. Pero en Venus resulta que es dióxido de carbono lo que le tocó. Entonces el dióxido de carbono, para que se enfríe y se convierta en líquido, tiene que bajar a 70 grados bajo cero. Eso no va a ocurrir, está muy cerca del Sol. Entonces se quedó con esa atmósfera, y Venus es más caliente que Mercurio por efecto invernadero. Tiene una atmósfera de demoniado, que es el propio infierno. 90 atmósferas de presión, o sea, 90 kilos por centímetro cuadrado, y 400 grados de temperatura. ¿Ok? Y aparte de eso, el otro componente principal, aparte de dióxido de carbono, es el cloro, así que es corrosivo. No, pero si es el infierno, es el negro. Sí, entonces a este le tocó, a nosotros afortunadamente nos tocó el agua, más que el dióxido de carbono, y la otra cosa es que el dióxido de carbono fue absorbido. O sea, originalmente la Tierra tenía dióxido de carbono en abundancia, pero los animalitos de la Tierra y las plantas de la Tierra se lo comieron y lo metieron en los suelos. Nuestros suelos tienen materia orgánica, lo metieron en los combustibles, en el petróleo, en el carbono, se acumuló todo ese exceso de dióxido de carbono y lo represamos, y entonces bajamos la presión atmosférica a la actual. Entonces estamos usando el petróleo. Entonces la estamos devolviendo. Por eso, exacto. Nos queremos matar prácticamente. Prácticamente, sí. Entonces el punto es el modelo matemático o la predicción correcta de cuál es el punto de no retorno. El asunto es que, pues, de lo que es definitivo es que hay que tomar un cambio de dirección. Que tiene que hacer algo y no lo va a hacer. En un ejercicio hipotético, ciencia humana tuviera las decisiones a nivel global para hacer un cambio y no llegar a ese punto, o bueno, varios cambios, me imagino. Mira, no sé, porque eso es lo peor que le puede ocurrir a alguien. Porque te puedes meter la pata de manera más global que cualquier otra cosa. Ok, una vez imagínate, a Einstein le preguntaron qué es lo que le gustaba de la teoría de la relatividad, y dijo que era que no servía para absolutamente nada. A los 10 años que dijo eso, utilizaron E igual a mc cuadrado para descubrir la energía nuclear. ¿Ok? Entonces, pues tener ese tipo de
de afirmaciones es muy difícil. O sea, no sabemos realmente, hay que estudiarlo más y no puede ser decisión de una persona de ninguna manera. por supuesto. La comunidad científica en general pues tiene el consenso, vaya, no unitario. Hay gente que disiente, pues dice no, que la Tierra tiene periodos de glaciación en la parte que a veces se calienta y a veces se enfría, y que nosotros simplemente estamos pasando, sabemos que estamos en un periodo interglacial, que la Tierra se calentó desde la última época de hielos y seguimos calentando. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno lo mete matemáticamente en un modelo computacional que pretendemos que es súper preciso y súper avanzado, pues nos dice que, ok, eso estaba bien, pero la predicción se aparta fuera de los márgenes de error desde el año 70, desde 1970. Y que entonces estamos en otro modelo que no es avalado por de las oscilaciones planetarias. Pero de que hay que hacer cambios políticos, pues son cambios que siempre van a ser buenos, o sea, consumir menos energía, intervenir menos los medios ambientes silvestres, reforestar lo que podamos, preservar las selvas, preservar los océanos. O sea, ninguna de esas cosas puede ser mala. Pero económicamente. El asunto es claro, las decisiones económicas, ¿no? Esto dice, bueno, pero la industria quiere cortar árboles, la Chevrolet quiere vender automóviles, ¿ok? Nos vamos a morir por consumismo. Sí, El crecimiento de la población mundial. el crecimiento de la población también, pero hay otros modelos, pues. Puede llegar, el modelo es que si se agotan los recursos, pues si tú pones un tubo de ensayo, las bacterias empiezan a crecer de forma exponencial. Cuando se empiezan a acabar los nutrientes, la curva se allana y se vuelve plana. Es como la curva del COVID, porque si se cesan los contagios, se vuelve plana la curva. Bueno, si la gente deja de comer, entonces se muere y entonces la población se empieza a mantener más constante. Si se incrementa mucho la mortalidad, entonces podríamos salvar el planeta a costa de los humanos. Debería haber al menos un equilibrio ahí. Sí, la guerra, por ejemplo, no es un buen sistema para reducir la población, porque no mata suficiente gente. Y contaminación. Se estima, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial murieron 70 millones de personas en 6 años, pero el paludismo puede matar 10 millones de personas en un año, una sola enfermedad. El COVID, bueno, está en camino de allanar nuestra curva de crecimiento poblacional. Porque si la gente se queda en sus casas, pues ya no hay tanto. Sí, pero si no trabajas y no produces, entonces se muere la gente de hambre. Hay un balance bien delicado que es difícil de establecer. ¿Sí? Bueno, gracias muchachos.